Hace ya varios días que venimos leyendo la primera lectura tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Creo que de todas las cartas es la más leída y la que más suena a nuestros oídos, las cartas de San Pablo a los Corintios. Yo di una clase aquí hace varios años sobre las cartas paulinas y les decía que las cartas de San Pablo tienen algo muy peculiar. Cuando tú lees la primera carta, en ella Pablo menciona una carta anterior a la primera. Y cuando estudiamos la segunda carta, Pablo habla de otra carta anterior a la segunda. Así que la primera es la segunda es la cuarta. Le voy a dar un examen después. Hay 4 cartas de San Pablo a los Corintios, los cuales te dice que había una intensísima relación entre Pablo y los Corintios. Pablo es el que funda la comunidad cristiana, es la que lleva el Evangelio a Corinto después de un desastre que tuvo en Atenas, donde había dado un sermón bellísimo, una teología altísima, filosofía en el mejor griego, y Pablo se lució allí frente al altar del Dios desconocido en el ágora, iba convencido que iba a arrasar con los atenienses, que todos iban a convertirse, se convirtieron 2. Y dijo, se acabó, yo no vuelvo a dar sermones elevados, yo voy a hablar de una sola cosa. Y es cuando Pablo decide predicar a Cristo pobre y crucificado. Y él dice, ese es el Evangelio. De aquí en adelante, mi predicación será solamente hablar de Cristo pobre y crucificado. Él dice escándalo para los griegos, confusión para los griegos, escándalos para los judíos. No entendían un Mesías crucificado, derrotado, incluso acusado de crimen. Los griegos entendían que a Dios se le llegaba a través de muchos conocimientos de la nox, y los judíos pues consideraban que tenía que ser siempre un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios de grandes poderes y autoridad, y no concebían un Mesías desnudo y crucificado. Los volvía locos. Y Pablo dice, la sabiduría y el poder de Dios es mucho más sutil que la sabiduría y el poder humano. La sabiduría y el poder de Dios se manifiesta en la vulnerabilidad de un Mesías pobre y crucificado. Allí en la cruz es donde Dios manifiesta todo su poder y toda su sabiduría, porque es donde se manifiesta el gran amor de Dios. Ayer, si se recuerdan, vuelve a dar duro a los corintios, les vuelve a decir de que ellos, que cuando comenzaron, él les daba comida de bebé porque no podían entender unas enseñanzas más profundas, pero que ya han crecido, son adultos, pero siguen actuando como bebés. Y les dice, ustedes no han crecido, siguen siendo una comunidad a un nivel plenamente humano y tienen 2 grandes problemas. Son envidiosos y siempre están peleando. No hay forma de que el Evangelio entre en una comunidad envidiosa, y él dice discordias, donde siempre hayan peleas. Y hoy vuelve a sonar duro a los corintios, y hoy lo que denuncia es la soberbia de los corintios. Los corintios eran muy difíciles, gente. Era la parroquia más difícil del mundo, yo creo. Porque tenían un problema muy grande. Se habían dividido. Cada grupo decía que su don era el más importante, que su don era el más relevante en la comunidad, el más necesario. Por eso San Pablo les escribe y les dice, mire, podrán tener toda la fe que quieran para mover montaña, pero si ustedes no hay amor, de nada sirve la fe que ustedes tienen. Podrán tener todo el conocimiento de Dios, si entre ustedes no hay amor, de nada sirve. Y se lo podrán dar todo a los demás, pero si entre ustedes no hay cordialidad y no hay cariño, no sirve de nada que hagas nada por nadie fuera de tu comunidad, porque entre ustedes no hay caridad. Hoy la condena a los corintios es una religiosidad soberbia. Nosotros, los corintios, se consideraban, tenemos ya el conocimiento de Dios, tenemos una línea directa con Dios, y San Pablo les vuelve a recordar una vez más que bajen la cabeza, porque el conocimiento de Dios solamente es
la contemplación de la cruz. Cristo pobre y crucificado. No hay nada más desagradable, por no decir otra palabra, más feo, que una persona religiosa y soberbia. Las dos cosas chocan enormemente. Hay una parábola de Jesús que nos suena siempre fuerte cuando la leemos. El fariseo en el templo, cerca del altar, dándose golpes de pecho: yo hago ayunos, yo pago el diezmo, doy limosnas doble y no soy como el que está allá atrás. Y el que está allá atrás ni levantaba la cabeza: yo pobre pecador, Señor, perdóname. Y Jesús dice, de los dos, ¿quién regresó a casa lleno de gracia? ¿El que estaba delante, pasándole la lista a Dios lo bueno y maravilloso que yo soy y lo malo que es el otro, o el que estaba atrás? El que estaba atrás. Por ahí va hoy la línea de San Pablo a los Corintios. Bajen la cabeza. Su fe tiene que ser una fe sencilla, tiene que ser una fe humilde. Y creo que la imagen más hermosa la tenemos en el Evangelio hoy. Pedro no entiende realmente todavía quién es Jesús, pero ha ocurrido algo increíble. La famosa pesca milagrosa, los barcos se hunden llenos de peces y Pedro lo único que puede hacer es caer de rodillas delante de Jesús y reconocerse también pobre y roto delante de Jesús. Esa es la única forma, gente, de vivir nuestra fe. Yo siempre digo a la gente, no entren en discusiones religiosas a ver quién es verdad, quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad, quién, porque todo el mundo termina alándose los pelos. La mensaje siempre de Jesús es: vive tú tu fe con la mayor sencillez y humildad posible. Sé como Pedro, que aunque no entiende mucho, sí es capaz de ver y quedarse maravillado por lo hermoso y lo grande que es Jesús, aunque no entiendas todavía plenamente quién tiene delante. Y cae de rodillas delante de Jesús. Ojalá que tú y yo pusiéramos más tiempo en bajar la cabeza las veces que no entendamos, las veces que no veamos claro. Igual que Pedro, caer de rodillas y decir: aquí estamos, Señor, en nuestra pobreza, en nuestra limitación y en mi miseria. Ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. De ahí en adelante, gente, lo demás encaje, adorno y más nada. Así que le pedimos esa gracia al Señor: verlo crucificado, bajar la cabeza y de rodillas decirle como Pedro: ten piedad de mí, Señor.